En el tercer apartado se nos pide que calculemos la probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de pérdida del decisor que acabamos de diseñar. Es decir, se nos pide probabilidad de falsa alarma y probabilidad de pérdida. Comenzaremos calculando la probabilidad de falsa alarma. Como sabemos, la probabilidad de falsa alarma es la probabilidad de que, siendo la hipótesis 0 la hipótesis correcta, decidamos la hipótesis 1. Es decir, es la probabilidad de que nuestro estadístico suficiente, condicionado a que la hipótesis correcta es la hipótesis 0, se encuentre en la región entre 1 e infinito, ya que esa es precisamente la región en la que decidiríamos que tenemos una hipótesis h igual a 1, es decir, nos confundiríamos. Para calcular esta integral tenemos, en primer lugar, que expresar esta probabilidad con la correspondiente fórmula, que es la de una gaussiana, como hemos calculado en el apartado anterior, en el apartado B. La fórmula de una gaussiana es 1 partido de la raíz cuadrada de 2pi por la varianza. En este caso, la varianza sabemos que es 2, así que ponemos ya directamente 2. Por la exponencial de menos un medio de la variable, en este caso t, menos su media, que sabemos que es 0, ya que estamos trabajando en el caso en que la hipótesis h vale 0, al cuadrado, y partido de la varianza, que como hemos dicho es 2. En los apuntes se nos da una fórmula similar a esta, pero no exactamente igual. Para conseguir exactamente la fórmula que se nos da en el problema, que es la de la integral de una gaussiana normal o estándar, con media 0 y varianza 1, tendremos que hacer un cambio de variable. El cambio de variable es el siguiente. T cuadrado medios vamos a convertirlo en u cuadrado, donde u es la nueva variable. Es decir, u va a ser igual a t partido de raíz de 2. Esto se deduce simplemente tomando la raíz cuadrada en ambos miembros de la expresión anterior. Si diferenciamos esta expresión, obtenemos que el diferencial de t tiene que ser raíz de 2 por el diferencial de u. Así, haciendo este cambio de variable, obtenemos lo siguiente. En primer lugar, hay que cambiar los límites de integración. Antes, cuando hemos dicho que nos movíamos entre 1 e infinito, hablábamos lógicamente de t, que es la variable sobre la que integrábamos. Ahora integraremos sobre u, y dado que u es igual a t partido de raíz de 2, los límites ahora, en lugar de 1 e infinito, serán 1 partido de raíz de 2 e infinito partido de raíz de 2, que sigue siendo infinito. Hasta aquí todo sigue igual, pero cuando llegamos a t cuadrado medios, como hemos hecho un cambio de variable, tendremos que poner u cuadrado. Y cuando llegamos al diferencial de t, como hemos dicho que diferencial de t es igual a raíz de 2 diferencial de u, tendremos que escribir raíz de 2 diferencial de u. Con lo cual, podemos tachar este raíz de 2 con el raíz de 2 de la varianza. Nos queda, por tanto, una integral que ya se parece mucho a la proporcionada en los apuntes. Sin embargo, los límites de integración son ligeramente diferentes. Por ello, vamos a sumar y restar unas determinadas integrales que nos van a ayudar a conseguir tener exactamente lo que necesitamos. Si sumamos una integral que vaya entre menos infinito y 1 partido de raíz de 2 y que tenga exactamente el mismo integrando, y luego restamos precisamente la misma integral que acabamos de sumar,
no habremos alterado nada. ¿De acuerdo? Estas dos integrales que acabamos de añadir son idénticas entre sí y aparecen una sumando y otra restando. Por lo tanto, lo que tenemos es lo mismo que teníamos al principio. Sencillamente, la integral original. Sin embargo, si agrupamos las dos primeras integrales, observamos que lo que tenemos es una integral que va desde menos infinito hasta infinito, ya que se trata del mismo integrando en ambos casos y de límites de integración consecutivos. Por lo tanto, estaríamos integrando entre menos infinito e infinito algo que es una densidad de probabilidad, concretamente la densidad de probabilidad de una gaussiana de media cero y varianza unidad. Por lo tanto, sabemos que estas dos integrales sumadas son exactamente 1, ya que el área de toda densidad de probabilidad es 1. Nos queda la otra integral, y la otra integral tiene exactamente la forma propuesta en los apuntes para f. Por lo tanto, podemos poner menos f evaluada en 1 partido de raíz de 2. Y con esto concluiríamos el apartado y tendríamos calculada la probabilidad de falsa alarma. Respecto a la probabilidad de pérdida, podríamos repetir unos cálculos análogos a los que acabamos de hacer, pero en realidad es más sencillo. Si realizamos un dibujo de qué es lo que tenemos, observamos dos gaussianas, no muy bien dibujadas, pero que en ambos casos se supone que tienen exactamente la misma varianza, 2, y que tienen como media 2 y 0, y un umbral de decisión 1. Entonces, lo que acabamos de calcular es el área encerrada bajo esta curva a la derecha del umbral. Esto es la probabilidad de falsa alarma. Lo que se nos pide ahora es que calculemos la probabilidad de pérdida, es decir, el área encerrado bajo esta otra gaussiana por debajo de 1. Si observáis la simetría del dibujo, o la simetría que al menos debería tener el dibujo, vemos que la probabilidad de pérdida debe ser idéntica a la probabilidad de falsa alarma, ya que ambas son simétricas y por lo tanto encierran el mismo área. Así, este resultado es la probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de pérdida. Con esto habríamos resuelto por completo el problema 29 del boletín de ejercicios de decisión. Vamos ahora a hacer una interpretación gráfica de la solución del problema que acabamos de resolver. En lugar de solucionar este problema de manera matemática, podemos simplemente interpretar los datos que se nos dan, que aparecen aquí. Tenemos la probabilidad de x condicionada a h0, que es una gaussiana bidimensional con una matriz de covarianza diagonal, es decir, se trata de dos variables aleatorias independientes, ya que están incorreladas, e incorrelación, aunque en general no implica independencia, cuando se trata de variables conjuntamente gaussianas sí lo implica. Además, la varianza de ambas variables aleatorias es idéntica. Por lo tanto, tenemos una gaussiana isotrópica circular. Si representamos ambas gaussianas, cuya única diferencia es la media, la primera de ellas está en el origen, en 0, 0, y la segunda se encuentra en 1, 1, tendríamos una representación de este tipo. Donde aquí tenemos x1 y aquí tenemos x2. Entonces, la primera gaussiana está centrada en el origen y es circular. La segunda gaussiana se encuentra centrada en el punto 1, 1. Es decir, este es su centro y tiene exactamente la misma matriz de covarianza. Ahora, se nos está pidiendo encontrar el punto de separación entre ambas gaussianas, el punto en el que ambas gaussianas tienen exactamente la misma densidad de probabilidad. Por simetría, ya que ambas tienen la misma covarianza y esta es circular, podemos ya determinar que la recta que va a separar ambas gaussianas es la que pasa tanto por el punto 1, 0 como por el punto 0, 1.
Esta sería la recta de decisión. Todo lo que quede por debajo y a la izquierda de esta recta pertenecería a la hipótesis 0. Es decir, tenemos una región del espacio correspondiente a la hipótesis 0 y otra región del espacio correspondiente a la hipótesis 1. Si os fijáis, una recta que pasa por el valor x1 igual a 0, x2 igual a 1 y por el valor x1 igual a 1, x2 igual a 0, tiene por fuerza que ser la recta x1 más x2 igual a 1. Esta recta constituye el umbral y es precisamente la recta que habíamos nosotros determinado matemáticamente que constituía el umbral. Así pues, simplemente con una interpretación gráfica podemos resolver el primer apartado. Aún más, si nos fijamos en la proyección perpendicular a esta recta, vemos que nuestro estadístico suficiente se encuentra situado a lo largo de esta recta. Es decir, esta recta es el eje correspondiente a t. Aquí es donde t vale 1. Si proyectamos los centros de ambas gaussianas sobre esta recta, obtendríamos los puntos en los que t vale 0 y 2. Es decir, estas dos gaussianas bidimensionales pueden proyectarse a una sola dimensión y obtendríamos dos gaussianas perfectamente simétricas en torno a 1. Y aquí podríamos ver cuál es la probabilidad de falsa alarma y aquí cuál es la probabilidad de pérdida. Con lo cual ya vemos que esta recta es la recta x1 más x2 igual a 0 y esta otra recta es la recta x1 más x2 igual a 2. De esta manera, aunque no sería directo calcular cuál es la varianza de estas dos gaussianas, sí sería directo calcular sus medias. Por lo tanto, tendríamos parte del ejercicio del apartado B completamente resuelto. Y respecto al apartado C, lógicamente, hay que hacer la integral correspondiente y no podría deducirse solamente de esta interpretación gráfica. Pero esto es lo que está ocurriendo en definitiva.